Hola, ¿qué tal? Por lo que veo eres el único asistente, ¿no, Ramón? Ahora mismo. No sé si se incorporará alguien más. Bueno, pues ya está, pues lo hacemos, lo vemos nosotros y tan re bien. Sí, la gente ya está ya desconectada y bueno, ya está. También hay que descansar. Lo de las vacaciones, ¿no? Bueno, es que el tema de los seminarios el año pasado tuvieron mucho éxito y la verdad es que está muy bien porque ahora verá, nos centramos en cosas muy concretas y bueno, y están bien. Además reforzamos un poco conocimiento de lo que hemos visto en el curso, ¿vale? Si te parece, vamos a ir viendo y ahora ya si se incorpora alguien más, pues ya lo vamos metiendo. El seminario de hoy es gestión del almacenamiento con el SQL Developer. Lo complicado del almacenamiento no es la gestión en sí del almacenamiento. Muchas veces cómo se gestiona este almacenamiento es vamos, relativamente sencillo. Añadir un nuevo data file al TableSpace, gestionar el tema de los redo logs. Eso muchas veces eh, lleva consigo una serie de problemas que es entender lo que estamos haciendo, porque no somos capaces de ver la estructura. Ahora bien, ¿cómo se hace? Pues si se hace con una instrucción SQL, fenomenal. Y si se hace con el SQL Developer, pues también fenomenal. Es más sencillo. Pero aquí lo que intento que veamos en este seminario, aparte de ver cómo se hace con el SQL Developer, es que nos quede claro cómo funciona el almacenamiento en Oracle, de todos sus ficheros, desde lo que son los data files, lo que son los data files de undo, los data files del tablespace temporal y sobre todo los ficheros de los rídulos, que eso suele ser lo que más trabajo cuesta entender. Muchas veces estamos creando un fichero y no sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Entonces vamos a repasar un poco de teoría y luego vemos en la práctica cómo se hace, ¿vale? El tema del almacenamiento. En Oracle hay, bueno, aparte de la instancia que ya se vio, pues bueno, donde tenemos todas las zonas de memoria, estaba la SGA, estaba la PGA, dentro de la SGA pues tenemos distintos tipos de memoria, tenemos los buffer caché, tenemos la library caché, etcétera. No va hoy el tema por ahí, pero al final la base de datos se compone de una serie de ficheros, ¿vale? Ficheros que tienen funciones diferentes. Por un lado tenemos fichero de parámetros, ¿vale? Que es el SP file o el ini, dependiendo de cómo tengamos configurada nuestra base de datos. O sea, tenemos un fichero de parámetros. Tenemos un fichero de password, ¿vale? Que ahora veremos dónde está ubicado. Tenemos ficheros de datos, los data files, ¿vale? Donde tenemos almacenado todo el contenido de la base de datos. Tenemos ficheros de control, ¿vale? Que ahora veremos qué contienen y dónde se almacenan. Básicamente los ficheros de control lo que llevan es, pues como su nombre indica, el control de dónde están las rutas de cada uno de los distintos data files. Y luego tenemos unos ficheros muy importantes que son los rídulos, ¿vale? Que ahora veremos que estos ficheros son un poco especiales. Un poco especiales porque, bueno, ahora lo veremos, porque se pueden multiplexar y son unos ficheros muy importantes, ¿vale? Entonces, como se puede ver en la imagen, tenemos distintos tipos de ficheros y cada uno tiene un cometido diferente. El objetivo de este taller es que entendamos todos esos distintos ficheros, dónde están y cómo se manejan. ¿Vale? Si conseguimos eso, el taller habrá sido un éxito. Bueno, nos centramos un poco más en los ficheros, ¿vale? En los data files,
como hemos comentado antes, son los ficheros de datos. ¿Qué información está? Pues la información de la base de datos. Ahí tenemos las tablas, tenemos los índices, tenemos los datos, tenemos información. En los control files, como he dicho antes, que tenemos información de todo lo que, o sea, digamos, de la ruta y el control de cada uno de los data files, ¿vale? Si yo le cambio a la base de datos un data file, a uno nuevo por uno antiguo, la base de datos se va a dar cuenta porque en los ficheros de control él tiene escrito el SCN, el sequential number de por dónde va la base de datos. Y luego tenemos los log files o los redo logs, que son unos ficheros especiales que lo que contienen es la bitácora. Lo que contiene es todas las transacciones que se van generando en la base de datos, se van escribiendo en estos log files, ¿vale? A su vez, cuando se llena estos log files, yo puedo coger el redo log, o sea, ese redo log que se ha llenado y archivarlo. Eso es lo que se conoce como archivelog. Ahora veremos qué utilidad tiene esto, ¿vale? Y luego hay ficheros auxiliares, digamos que están un poco fuera de la base de datos. O sea, para que funcione la base de datos, básicamente los que tienen que estar son los ficheros que están en el cuadradito. Y luego fuera, pues tenemos el Power File, el fichero de parámetros, que son como ficheros externos, que a ver, son necesarios si queremos que la base de datos tenga una configuración necesaria. O el Power File es necesario si yo quiero logarme desde el sistema operativo, pero no son imprescindibles. Y los archivelos, que son los ficheros de los logs archivados. Ahora veremos, ya digo, ahora vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos, ¿vale? Cuando hablamos de los data files, nos tenemos que acordar de la estructura lógica y física que tiene. Si os acordáis, antes una base de datos se compone de una serie de table space y dentro de estos table space estaban los segmentos y luego, bueno, al final esos table space se descomponen en ficheros. Un table space puede tener n data files y además es una relación de 1 a n, es decir, un table space tendrá n data files y un data file solamente pertenecerá a un solo table space. Dentro de los data files tendremos data file de usuario, que serán donde tenemos nuestras tablas, y luego tendremos una serie de table space, o sea, de table space y a su vez data file especiales que son de sistema, donde tendremos el temporal, tendremos el undo, tendremos el system, ¿vale? Pero al final estos son ficheros de datos, que bien contendrá información del usuario o bien contendrá información de los metadatos. O información, por ejemplo, el undo de todo el segmento de deshacer. Cuando hacemos una transacción donde se escribe el dato antiguo es en el undo. O sea, son información que necesita la base de datos para funcionar. ¿Vale? Lo único que tenemos que tener claro en esto es lo que he comentado, que un table space, que es una estructura lógica de almacenamiento de Oracle, todo lo estructura en table space, esos table space tienen una serie de data files, ficheros de datos, ¿vale? Entonces, cuando en una base de datos hablen de data file, estamos hablando de ficheros de datos. Más especiales son, como hemos comentado antes, los rídulos. Vale. Esto es muy importante que se entienda el tema de los rídulos porque si no, a la hora de manejarlo, liamos unos follones impresionantes. Vamos a ver, los rídulos, como hemos dicho, son ficheros que guardan la bitácora, guardan todas las transacciones que se van haciendo en la base de datos, se van guardando ahí. O sea, yo antes de tocar el data file, escribo lo que quiero hacer en la bitácora. ¿Con qué objetivo? Si en un momento determinado yo digo que modifique, por ejemplo, el salario de todos los empleados a 10.000 y hago commit, ¿vale? La base de datos lo primero que va a hacer es hacer todas esas modificaciones en la base de datos y cuando yo le diga commit, él lo va a escribir en la bitácora y lo update también lo va a escribir en la bitácora. Luego él ya estará haciendo todas esas operaciones en los data files, en la memoria, en un sitio, en otro.
Pero ojo, si hay algún fallo, si hay algún fallo, esos rídulos, cuando arranquemos la base de datos, no va a haber ningún problema. Tú en el momento que hagas commit, la base de datos te garantiza la confirmación del dato. ¿Cómo te la garantiza? Pues habiendo escrito en la bitácora lo que tiene que hacer. Entonces él sabe perfectamente cuando arranque, después de un fallo, por dónde iba, qué operaciones tenían pendientes, ¿vale? No, bueno, el rollback también se guarda en los rídulos, pero el rollback básicamente lo que hace, o sea, él sabe que tiene que hacer rollback del dato, pero el dato antiguo lo mete en el segmento de undo. Es decir, él va a coger en el data file, va a modificar el dato, luego se va a ir al segmento de undo y ahí va a poner el dato antiguo. ¿Qué hago commit? Confirmo el dato. ¿Qué hago rollback? Deshago el cambio, es decir, me voy al undo, cojo el dato y lo cambio. Pero como en hacer todas esas operaciones yo tardo tiempo, estoy expuesto en mitad de ese tiempo a que tenga un fallo. Entonces, por eso precisamente está la bitácora. Porque yo ahí escribo, antes de hacerlo, lo escribo. Y lo que escriba en la bitácora, eso ya va a misa. Eso ya garantizo que lo puedo hacer. Porque si tengo un fallo en medio, lo que hago es que leo ese redo log, veo lo que he aplicado, veo lo que me queda por hacer y empiezo a hacerlo. ¿Vale? Entonces, los redo logs son fundamentales. Son fundamentales. ¿Cómo funciona? Pues si te fijas en la primera imagen, funciona de forma secuencial. Es decir, yo voy escribiendo secuencialmente en el primer redo log. Cuando se llena, paso al segundo redo log. Cuando se llena, paso al siguiente redo log. Y cuando se llena el tercero, ¿qué hago? Vuelvo al primer redo log. Machaco la información del redo log. Es decir, voy escribiendo de forma secuencial los distintos ficheros. ¿Vale? Claro, ante un fallo, yo tengo el redo log, yo tengo la operación que tengo pendiente. ¿Vale? Entonces son consistentes a fallos, claro. Tú en el momento, una base de datos, en el momento que haces commit o rollback, te garantiza que ese commit o ese rollback se va a hacer. Ese commit o ese rollback se va a hacer. Esa operación ya está confirmada. Ahora bien, eso tarda en hacerse, porque es lo que te digo, es que al final un commit o un rollback implica irme al fichero de datos, coger el bloque, sacar el dato, irme al undo, coger el dato, escribir el dato que había. Como todo eso puedo tardar y puedo no hacerlo online, gracias al redo log soy capaz de hacerlo. Entonces al final, ¿qué tiene un redo log? Operaciones. Lo que tiene son todas las operaciones secuenciales. ¿Vale? Se van escribiendo de forma secuencial. Claro, estos ficheros son muy importantes, ¿no? O sea, con lo que estoy contando, tienen un papel clave, porque si tengo un fallo y tengo un redo log mal, sí puedo estar perdiendo datos. Es decir, yo no pierdo datos siempre y cuando mis redo log estén bien escritos. Entonces, pasamos a la segunda imagen, que es que los redo logs se pueden configurar en grupos. ¿Vale? De tal forma que un grupo 1 puede tener varios miembros. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Espejando esos ficheros. Por ejemplo, si nos fijamos en el grupo 1 que pone members y members, esos son dos gotas de agua, son dos ficheros idénticos escritos. Las podemos escribir, lo lógico es escribirlo en discos diferentes, en rutas diferentes. De tal forma que si yo tengo un fallo en un momento determinado de un disco, no se ve comprometida mi base de datos porque en otro disco estoy escribiendo lo mismo. ¿Vale? Entonces, estoy realmente escribiendo, puedo escribir en espejo tantos rídulos como quiera. Como mínimo se recomiendan dos. Y en muchas bases de datos se pueden tener tres. O sea, en tres discos diferentes estoy escribiendo continuamente toda la información, la escribo por triplicado, digamos. ¿Vale? Porque ya digo, esto contiene información muy importante. Entonces, cuando vamos a crear un rídulo, lo primero que tenemos que tener claro es qué vamos a crear. ¿Un grupo nuevo
o un miembro nuevo. Esa diferenciación es la que hay que tener cristalina. ¿Cuándo voy a necesitar un grupo nuevo? Pues, a ver, como hemos comentado antes, los rídulos son clave, porque al final lo que te hace el rídulo es todas las transacciones, todos los UDs, todos los insert, todo lo voy escribiendo ahí. Con lo cual, fíjate, si yo archivo esos datos, esos ficheros cuando se llenan y voy a machacarlo, si lo que hago es que lo archivo, lo guardo, yo puedo ser capaz perfectamente de partir de una base de datos, por ejemplo, de una copia de las 12 de la noche y recuperarla hasta la hora que me dé la gana. ¿Cómo? Aplicando todos esos rídulos, aplicando todas esas transacciones. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo se consigue? Si tenemos la base de datos en modo archivelo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando se llene, por ejemplo, el primer fichero, automáticamente empieza a escribir en el segundo, pero hay un proceso que es el archiver que lo que empieza a hacer es ese rídulo me lo copia en un ficherillo aparte para que no se pierda, que es el archivelo. Eso, como digo, lo que nos va a garantizar es precisamente pues, el poder recuperar una base de datos en cualquier momento. O sea, va a ser fundamental, va a ser clave para los backups y los restores. ¿Lo entiende eso, Ramón? Fenomenal. Entonces, si yo te digo, tenemos que crear un rídulo nuevo, tú lo primero que te tienes que preguntar, ¿qué es un miembro nuevo? ¿Cuándo va a hacer falta crear un grupo nuevo? Pues si yo en mi base de datos hago muchas modificaciones, ¿vale? Si mi base de datos está en modo archivelo, ¿cómo funciona la base de datos? Yo leo el primer fichero, o sea, escribo y lleno el primer fichero. Luego paso al segundo. El archiver, cuando se ha llenado un fichero, procede a volcarlo a disco a un archivelo. Lleno el segundo, lleno el tercero. Si yo cuando lleno el tercero vuelvo al primero, el proceso de archivado, es decir, el archiver, no ha conseguido escribir todavía todo ese rídulo en un archivelo, la base de datos se pausa, se para. Tengo contención porque, claro, los ficheros de rídulo, los grupos, se van, son cíclicos. Pero claro, si la base de datos está en modo archivelo, no puedo volver a reutilizar ese fichero, ese grupo, hasta que no lo haya volcado al archivelo. Entonces, si empiezo a tener ese tipo de contención, es decir, la base de datos empieza a esperar por eso, o sea, cuando veíamos lo de los AWR, si vemos que tenemos, creo que el evento de espera es checkpoint, no recuerdo ahora, hay un evento de espera específico, lo que me está diciendo es que o sea, estoy escribiendo tanto en los rídulos que no le está dando tiempo, o sea, se llenan tan rápido que no le está dando tiempo al archiver a volcar el contenido al archivero y entonces tengo contención. ¿Cómo se soluciona eso? Creando más grupos de rídulos. Si con 3 no tiene bastante, te creo 4. Y si no, te creo 5. Entonces, con eso lo que te estoy dando es mucho más tiempo para que el archiver vuelque la información al archivero. ¿Lo entiendes? Eso es cuando yo te diga quiero un nuevo rídulo, un nuevo grupo de rídulos. ¿Vale? Va a ir por ahí la cosa. A ver, te veo escribiendo, no sé si es que tiene... Perfecto. O sea, si ahora mismo lo importante es, entendiendo el concepto, luego nos vamos a ir, porque claro, si yo me voy al SQL Developer y te digo, así se crea un grupo, así se crea un miembro. Bueno, pues ya está, pues muy bien, pero si no has entendido lo que es un grupo, lo que es un miembro, para qué se crea un grupo más o para qué se crea un miembro más, pues estará haciendo operaciones, o sea, sabrá hacer las operaciones de forma fácil, pero el problema que tiene la base de datos es que si no entendemos lo que estamos haciendo, aparte de cometer errores, que no sabremos nunca administrar la base de datos, porque siempre
estaremos ahí haciendo... El tamaño del rídulo por defecto son 50 megas, pero se puede crear de lo que se quiera. Incluso se pueden crear grupos con tamaños diferentes. Date cuenta que al final en un rídulo lo que se guarda es la transacción, o sea que se escribe relativamente poco, ¿vale? Otra cuestión es que yo te diga, mira, por seguridad vamos a crearle un miembro más a cada uno de los grupos. Es decir, imagínate que yo tengo un disco y tengo 3 grupos y solamente tengo un fichero por grupo. Un fichero por grupo. ¿Qué pasa? Si en un momento determinado me falla, se me corrompe o pierdo el acceso a ese rídulo, puedo tener problemas de consistencia en la base de datos en caso de un fallo. Entonces, por seguridad yo puedo decir, oye, voy a espejar los grupos. Voy a crear 2 data files, o sea, 2 rídulos por cada grupo. Entonces es diferente. Fíjate que aquí estamos hablando de crear rídulos, pero es muy diferente crear un grupo de rídulos y es muy diferente crear un miembro de rídulo. Eso es lo que vamos a ver ahora desde el SQL Developer, que va a ser muy, muy sencillico hacerlo. Pero claro, es muy sencillico hacerlo si tenemos muy claro precisamente eso, si tenemos claro el proceso, ¿vale? ¿Qué es cada cosa? En la segunda imagen, como puedes ver, los grupos se van llenando. Si te fijas en el grupo 1, aquí esto es una base de datos que tiene 3 grupos. Cada grupo tiene 2 miembros, es decir, tiene 2 data files en discos diferentes. Y fíjate, cuando se llena el primero, automáticamente el logWriter, que es el LGWR, pasa a escribir en el segundo grupo. Pero automáticamente el archiver, el ARCH que tiene aquí, automáticamente pasa el grupo que ya está completo, el grupo que está completo, pasa a archivar en un rídulo ese fichero. ¿Vale? Esa es la operativa que tiene la base de datos continuamente. ¿Vale? Lo normal es tener, claro, lo normal es tener dos, pero se pueden tener 3 o todos los que se quiera. ¿Vale? Los rídulos se recomienda que estén en discos rápidos, lo más rápidos posible, porque se hacen muchas operaciones de escritura, alguna de lectura para el archive, pero muchas operaciones de escritura, entonces no se necesita mucho espacio, porque se necesita poco espacio, porque los ficheros son cíclicos, es decir, se van reutilizando, pero sí se van escribiendo muchísimo. Date cuenta que la base de datos, antes de escribir, por ejemplo, ya digo, si tú haces modificar el salario de tal empleado a 10.000, él lo primero que hace es escribirlo en el rídulo. La transacción, UTI no sé cuánto, de la tabla tal, además lo escribe en un formato muy rápido para él, porque escribe los objetos, los IDs de los objetos, no escribe los nombres, es decir, de tal forma que él luego después no tiene ni que ir al diccionario si tiene que recomponer eso. Pero digamos, él ha cogido una chuletilla, lo ha escrito y luego, en segundo plano, ahora ya empezarán los procesos, modifico el dato en memoria, cuando se produzca un checkpoint o cualquier operación, me lo bajo al disco, en fin, empieza ya a hacer sus operaciones, ¿vale? Que no es necesario con la M2, con la cabeza. Sí, bueno, la operación es cuanto más rápido escriba, más rápido piensa que hay bases de datos en las que se hacen modificaciones en tiempo real. O sea, que depende, el hardware al final dependerá un poco de las necesidades que tengamos, ¿vale? Pero piensa, pues no sé, un dron cogiendo datos, por ejemplo, de imágenes con una cámara multiespectral. Eso, no sé la cantidad, la resolución que eso tiene. En un segundo la cantidad de información que eso puede volcar. Pues si la queremos volcar y tenerla prácticamente en tiempo real en nuestra base de datos, pues necesitaremos operaciones de ese tipo, ¿vale? Bueno, queda claro los rídulos y ahora lo vemos. Siguiente cuestión importante. Oracle hemos dicho que tiene varios control files, ¿vale? Bueno, que necesita los control files, ¿vale?
¿Qué son los control files? En una base de datos normalmente hay varios control files. ¿Eso quiere decir que la base de datos necesita varios ficheros para funcionar? No, necesita uno. Pero estamos en el mismo caso que hablábamos antes de los redo log. Los control files juegan un papel fundamental porque ahí está guardado información del backup, información de dónde están las rutas de los data files, los SCNs por los que van. Es decir, en los control files se guarda el SCN por el que va la base de datos, que es el punto de control de sincronización. Es decir, se guarda mucha información importante. Entonces, esa información importante que hago, la tengo en un solo fichero y si pierdo ese fichero, tengo un problema. Aunque un control file en un momento determinado se puede volver a crear, hay una instrucción que lo crea, pero lía un follón porque pierde el SCN, pierde los backups, se pierde un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues no tener un único fichero, sino tener varios control files en mi base de datos, que es realmente el mismo fichero, pero con varias copias. Y si lo tengo en discos diferentes, fenomenal. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí se hablan de dos técnicas. Lo normal es tenerlo, la imagen primera, que es tenerlo multiplexado. ¿Vale? Eh, yo puedo tener, o sea, yo puedo tener un solo control file y luego después a nivel de cabina, a nivel de sistema, bueno, ahí pone sistema operativo, pero realmente a nivel de cabina yo puedo tener en mirroring ese control file, es decir, lo puedo tener en distintos discos copiado, con lo cual el que me está proporcionando la redundancia en mi cabina de disco, bueno, eso es una solución que ya prácticamente todos los data files y todo se pone así. Cuando tú creas un data file, tú realmente en la base de datos estás creando un único data file, pero en los sistemas grandes, eso debajo hay una cabina de discos y esos discos a su vez están o bien en RAID 5, o en RAID 0 más 1, en RAID 1 más 0, en RAID... O sea, están, digamos, en mirroring, están copiados en varios sitios por si cae un disco que no haya ningún problema. Y lo que te proporciona Oracle, lo normal es tener la foto independientemente de que tú en tu cabina tengas. Hola David, buenas noches. Aunque tú en tu cabina tengas multiplexados, digamos, o sea, tengas en mirroring los control files, lo normal es que tengas copias. O sea, que tú en tu base de datos hayas configurado que tiene varios control files. ¿Vale? Eso ahora también vamos a ver dónde se almacena. ¿Vale? Y todo esto lo vamos a ver con el SQL Developer. Vamos a ver cómo se controla todo con el SQL Developer. Eh, David, por ponerte un pelín en antecedente, comentarte que hemos estado viendo un poco los distintos ficheros que contiene una base de datos, los data files, los control files, los log files o redo log, el papel fundamental que juegan a nivel de seguridad y el fichero de Power. Y ahora lo que vamos a ver es aprender a manejar todos estos distintos tipos de ficheros desde el SQL Developer. ¿Vale? El SQL Developer, como sabéis, es una herramienta totalmente gratuita que proporciona Oracle y nada. Y ahora, David, como algunas de las cosas que hemos explicado, ahora como vamos a ver la parte práctica, pues repito y así también a Ramón le sirve para reforzar un poco los conocimientos. ¿Vale? Si os parece, compartimos la pantalla y vamos a ver la parte práctica. ¿De acuerdo? Vamos a ver, compartimos la pantalla. Vale. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vale. El SQL Developer. Mirar, la herramienta del SQL Developer es es un directorio que os podéis bajar de forma gratuita de la página de Oracle. Funciona con Java y vamos a abrirlo.
Yo me he bajado, la última versión me la bajé la semana pasada, que es la 19.1, pero bueno, da igual la versión que toméis, ¿vale? Vamos, que arranque. Bueno, la 4.3 funciona igual, ¿eh? O sea, quiero a nivel de interfaz, lo que van cambiando es alguna cosa, pero vamos, además, si tenéis configuración en la versión 4.3 y instaláis una posterior, él guarda un registro, ya no sé si lo hace a nivel de algún directorio oculto donde lo... La cuestión es que él detecta que ya tiene una versión y te migra todas las conexiones y todo lo que tienes, te lo migra a la versión nueva, con lo cual el ir cambiando de versión es relativamente sencillo, ¿vale? Bueno, pues hay una vista muy importante que es la vista de DBA, que esa la tenéis que tener habilitada, ¿vale? Para poder conectaros a la base de datos. Para hacerlo, le dais a ver y ahí tenéis la pestaña DBA, ¿vale? Bueno, abrimos, nos conectamos y vamos a empezar a ver esta base de datos. Bueno, esto es una base de datos normal, una base de datos XE creo que es, además es una Standard Edition, pero da igual para lo que queremos ver, nos da igual, ¿vale? No es rápida la herramienta, eso también tenéis que tenerlo en cuenta. No, desde conexiones, David, lo que consigue es conectarte a la base de datos, pero para manejar las tablas, o sea, es más desde un punto de vista de desarrollo. Si queremos administrar, toda la parte de administración está bajo la pestaña de DBA, ¿vale? Es diferente. Si os fijáis, yo aquí me acabo de conectar como DBA y pone configuración de la base de datos, estado de la base de datos, ajuste, almacenamiento, copia de seguridad, gestión de recursos. O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces tenéis que habilitar la pestaña DBA y automáticamente ya os conectaríais, ¿vale? Bueno, eh, como veis, hay una pestaña de almacenamiento y aquí vienen las distintas partes que tiene la base de datos, ¿vale? Tenemos una parte de archivelo, tenemos una parte de archivos de control, ¿vale? Tenemos una parte de archivos de datos, que serían los data files. Tenemos los grupos de Ridulo, grupos de tablespace temporales, o los tablespace temporal, segmento rollback, que es el undo, y una parte de tablespace. Como he comentado, aquí fijaros que mezcla archivos con datafile, ¿vale? Archivos con datafile. Perdón, tablespace con datafile. Tenéis que tener muy claro lo que hemos visto en la presentación. El tablespace es una estructura lógica de Oracle. Pero, ¿qué características tiene? Que ese tablespace se almacena en distintos datafiles. Es decir, un tablespace va a tener n datafiles y un datafile solamente puede pertenecer a un tablespace, ¿vale? O sea que no es una relación de M a N, es una relación de 1 a N. Un tablespace tiene muchos datafiles y un datafile solamente puede pertenecer a un tablespace. Eso tenéis que tenerlo claro, ¿vale? Bueno, voy a parar la tarea esta, porque vamos a ir al grano. Lo primero, datafile. Bueno, siempre se manejan exactamente igual. Nos ponemos encima del, del la pestaña que queremos, a ver si quiere funcionar.
Parece que está un poquillo espeso el sistema. Si no me desconecto y vuelvo a conectar. Mira, voy a desconectar y voy a volver a abrir porque parece que... Sí, lo normal es que abra la primera. No entiendo por qué. Es que el Java se ve que se me ha quedado pillado. Esto es también... La herramienta es gratuita, pero claro, no es perfecta. Bueno, vamos a matarla y ya está. Entonces, cosas que tenéis que tener en cuenta. Lo que he comentado antes de los data files y lo que hemos visto, que Ramón sí que estaba en la explicación, del tema de los rídulos. Lo importante que son los rídulos y lo importante que es que la diferencia que existe entre un grupo y un miembro. ¿Vale? Ahora vamos a ver perfectamente esa diferencia a la hora de crearlo. Para que David coja un poco lo que se ha explicado, es que los rídulos son en la bitácora de Oracle, es decir, todo lo que se va modificando, todo lo que se va haciendo, se va escribiendo ahí. Y automáticamente, cuando llena un fichero, es decir, yo antes de hacer una modificación en una base de datos, modifico, o sea, escribo en el rídulo la modificación, modificar el saldo de fulanico de copas de 1000 a 10.000. Ya está. Y luego, posteriormente a eso, yo empiezo a hacer mi operación. Empiezo a ir al disco, saco el dato, lo escribo. Para todo eso, evidentemente, tardo mucho más tiempo. ¿Qué ventaja me aporta el Riduló? Que si en medio de esa operación, yo en el momento que lo he escrito en mi bitácora, eso ya está garantizado que lo voy a hacer. Si yo ahora en un momento determinado tengo un fallo en mitad del proceso, no hay ningún problema. La base de datos al arrancar de nuevo leerá estos rídulos, leerá la bitácora y dirá, me faltaba hacer, modificarle el saldo de fulanico de copas de 1000 a 10.000 y seguirá por donde iba. Entonces, como eso es muy importante, ¿qué hace Oracle? Nos permite, o sea, estos ficheros son cíclicos, lleno, si tengo tres grupos, lleno el primero, después lleno el segundo, después lleno el tercero y así sucesivamente. Pero además me permite poder espejarlo, ¿vale? Poder espejarlo, es decir, como son unos ficheros tan importantes, ¿qué pasa si pierdo uno? Puedo llegar a tener un problema. Entonces, ¿cómo evito el problema? El problema, como se evita, es espejándolo, ¿vale? Puedo espejarlo en un momento determinado y ya está, ¿vale? Bueno, a ver, mirad, ahora sí abierto sin problema, ¿vale? Fijaros, tenemos tres grupos, en nuestra base de datos tenemos tres grupos. Es decir, yo llenaré el grupo uno, después llenaré el grupo 2 y después llenaré el grupo 3. Y así sucesivamente. Si os fijáis, hay un... ¿Se ha cortado un pelín? Bueno, ya se oye bien, ¿no? No, no tenéis problemas, ¿no? Vale. Fijaros, hay un estatus que dice inactivo, otro que dice current y otro que dice inactivo. ¿Eso qué significa? Que ahora mismo la base de datos en el grupo de rídulos que está escribiendo es en el 2. ¿Vale?
significa que está escribiendo exclusivamente en el 2. Si yo hago que cambie, o bien porque se llene, o bien porque yo puedo forzar que cambie de log. Aquí yo puedo decirle cambiar de archivelog, ¿vale? Esto al final ejecuta una sentencia que es alter system switch log file. Esto lo usamos los administradores muchísimo, porque esto lo que hacemos es que cambie de redo log. Si yo voy a hacer una operación en un grupo que está current, es decir, que está en uso, no lo puedo hacer. Pero como esto da igual, yo puedo decirle cámbiate. O sea, ponte a escribir en otro grupo. Fijaros, pasa a ser current el 1 y el 2 pasa a estar activo. ¿Qué está haciendo ahora? Pues lo que hemos hablado antes. Volcando el rídulo a un archivelo. Es decir, él está haciendo una copia de ese fichero en un archivelo. ¿Para qué? Lo que comentaba antes en la clase, que no estaba David. Porque si yo tengo guardada en mi base de datos todas las transacciones, en ficheros, todas las transacciones que se hacen en la base de datos, yo puedo perfectamente coger, imaginaros que tengo un fallo a las 11 de la mañana y tengo una copia de la 1 de la madrugada. No pasa nada. Yo puedo coger mi copia de la 1 de la madrugada, restaurarla y ahora ir aplicando todas las transacciones sobre la base de datos hasta la hora que me dé la gana. ¿Vale? Esa es la clave de archivar, de tener una base de datos en modo archivelo. Realmente una base de datos en modo archivelo, ¿qué es lo que está haciendo? Copiar los rídulos cuando se llenan, copiarlo en un fichero para que no se pierdan, porque como he comentado, son cíclicos. Yo escribo en uno, cuando se llena paso a escribir en el 2, cuando se llena paso a escribir en el 3, cuando se llena el 3 paso a escribir en el 1, o sea, machaco lo que tengo en el 1, o sea, voy haciéndolo de forma cíclica, ¿vale? Fijaros, si abro los grupos, dentro del grupo 1 resulta que tengo un solo data file. Es decir, mi grupo tiene un solo fichero, un solo miembro. ¿Qué pasaría si este fichero se corrompe? Podría tener un problema. Entonces lo normal es que los grupos estén espejados. Es decir, que yo pueda venirme aquí y decir agregar miembros. Fijaros la diferencia. Agregar grupo, que lo vamos a hacer ahora después, o agregar miembro. Yo digo, mi base de datos la veo un poco floja de seguridad porque esto es que lo voy a copiar, ¿vale? Para ahora el nuevo fichero. El nuevo fichero para escribirlo en la misma ruta, ¿vale? Bueno, lo escribimos en una unidad. Bueno, a ver. Agregar miembro. Venga. Me dice ruta del archivo. C, dos puntos. Esperar a ver si esto tiene. A ver qué rutas hay aquí. En este equipo tenemos la unidad C solamente. Vale, pues la C no me dejará escribir. Eh, Oracle X. Venga, pues aquí mismo lo voy a escribir, ¿vale? En C dos puntos. Oracle XE. Y el archivo se va a llamar. Pues, ¿cómo se va a llamar? Pues, por ejemplo, voy a llamar redolog2.log. ¿Vale? Supongamos que eso está en otro. Dice, no puedo añadir el nombre del archivo, el director, la sintaxis y la etiqueta. Vale, porque esto algo nos está haciendo aquí mal. Vale. Alter data, add log file member tal, tu grupo 1. Vale. Directorio. Es que está esto justamente al revés. Me he equivocado. Vale. Esto viene aquí. Aquí sería redo log 1. Vale. Pues ya está, ya estaría. Es decir, fijaros que ahora mi grupo 1 tiene dos datafiles. ¿Vale? Y así podría haciéndolo con el resto de grupos. Pero imaginaros que, bueno, aquí sí, aquí debe de aparecer el datafile que acabamos de escribir. ¿Dónde lo he escrito?
Ah, vale, es que lo he escrito en la unidad C como lo... Bueno, pues ha faltado una barra, ¿vale? Lo he escrito directamente en la unidad C porque no hemos comido una barra, entonces aquí está nuestro rídulo, ¿vale? Fijaros, no me ha pedido tamaño. Curioso. ¿Por qué no me ha pedido tamaño? No me ha pedido tamaño. A ver, Ramón, ¿por qué no me ha pedido el tamaño? Porque el tamaño es el mismo del otro, efectivamente. Es un espejo. O sea, yo realmente lo que estoy creando aquí es un miembro, es un espejo. Si mi grupo tiene 50 megas, el espejo tiene que tener 50 megas, con lo cual yo lo que le estoy diciendo es créame un espejo de este a este, ¿vale? Es una copia exacta, efectivamente. Distinto es si yo creo un nuevo miembro. Si yo creo un nuevo miembro, sí puedo darle el tamaño que me dé la gana. De hecho, vamos a crear un nuevo miembro, ¿vale? ¿Cómo se crea un nuevo miembro? Me pongo en grupo de Riduló y le digo crear nuevo. Y fijaros, me dice número del grupo. Por defecto usa una secuencia, aquí podría poner lo que quisiera. Y ahora me dice directorio. Y yo digo C, dos puntos barra. Vamos a ver, directorio. C, dos puntos barra, Oracle X. Y me dice nombre del archivo. redo4.log. Y fijaros, me dice que puedo crear más. Es decir, voy a crearlo ya directamente con dos miembros el grupo. Redo 4, 1. 1 log. Fijaros, lo escribo en el mismo directorio. Esto lo lógico es escribirlo en discos diferentes. ¿Por qué? Porque precisamente si se me cae un disco que no tenga ningún tipo de pérdida, lo tendría en otro sitio. Y fijaros, espacio. Ahora sí me dice de cuánto. ¿Vale? Pues por ejemplo lo voy a crear de 100 megas. ¿Vale? Le damos a aplicar. Bueno, aquí tendríamos la sintaxis si lo quisiéramos hacer a mano. Alter database de los file group 4. Se ponen los data files y se pone el site, el espacio. ¿Vale? Correcto. Pues ya tendría un nuevo grupo. Fijaros, bueno, ahora mismo está un usable porque hasta que no llegue a escribir lo marca como no usado. Cuando escriba en él veréis que cambia. Fijaros, todos tienen 50 megas y sin embargo este tiene 100 megas. ¿Vale? Por comando. Es difícil hacer todas estas cosas. Se suele hacer sobre todo por comando. No por nada, sino porque al final de tanto hacerlo te lo sabe y al final termina haciéndolo. Pero bueno, que lo importante, como estoy comentando aquí, no es que seáis capaces de crear, porque ya he visto que la sintaxis es una chorrada. Alter, add, group, log group, no sé qué tal. Lo importante es saber lo que estás haciendo. Es que tú empiezas a trabajar con los rídulos y la gente no tiene claro qué es un grupo, qué es un miembro. Entonces, tú te puedes venir aquí al SQL Developer y empezar a toquetear, pero estás toqueteando sin saber, no sabes si tiene, si los tienes espejados los ficheros con los cuales estás trabajando de forma segura o si no los tienes espejados con los cuales estás asumiendo ciertos riesgos o lo que he comentado antes. ¿Cuándo voy a necesitar más grupos? Pues voy a necesitar más grupos en tanto en cuanto si mi base de datos está en modo archivelo y escribo mucho y los ficheros no le da tiempo, o sea, yo escribo en el primero, por ejemplo, en esta foto que tenemos ahora mismo aquí, activo está el 2. Eso quiere decir que el 2 está volcando información en el rídulo. Si ahora se pone curre en el 3, se pone el curre en el 4, se pone curre en el 1 de nuevo, y el 2, cuando vuelva a llegar a E, sigue archivando, sigue escribiendo en el archivelo, tengo un problema, tengo lentitud. O sea, la base de datos se va a parar porque no va, hasta que no escriba el archivelo, no me va a dejar. Porque claro, si la base de datos está en modo archivelo, sí que me tienes que garantizar que cuando se llene un rídulo no lo va a poder reutilizar hasta que no se cree el archivelo. ¿Vale? Entonces, si eso me pasa, ¿cómo puedo paliar esto? Creando más grupos. Yo si creo 10 grupos, pues fíjate si le estoy dando tiempo al grupo 2 que está activo, fíjate si le estoy dando tiempo.
hasta que no se escriban 11 ficheros, no va a volver a, no va a tener de tiempo para escribir el archivelo. ¿Se entiende, no? El cambio cuando se llena o bien cuando el administrador lo fuerza. O sea, si yo doy aquí a cambiarlo, que ya digo, esto lo que hace un alter system swing log file, aplico y fijaros, se está forzando automáticamente. Fijaros el 4 que estaba como, bueno, en medio se ve que se ha llenado porque yo al darle a activar, automáticamente el 4 se ha puesto current y ahora están activos los dos primeros y inactivo el tercero. Realmente se escriben cuando se llenan, ¿vale? Pero que muchas veces pues, se fuerza a hacer este cambio porque, por ejemplo, ahora mismo está current el 3, quiere decir que está trabajando en el grupo 3. Si yo ahora en el grupo 3 quiero hacer algo, imaginaros que yo quiero borrar este fichero o borrar este grupo, que podría hacerlo, ¿vale? Podría borrar el grupo completo, no me dejaría la base de datos, porque estoy en el current, estoy en el que está trabajando ahora mismo. Entonces, ¿qué tendría que hacer si quiero hacerlo? Pues tendría que hacer un alter system log file, es decir, cámbiate de log, y ahora yo ya puedo trabajar en este log sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, básicamente, ya digo, lo que tenéis que tener claro es que la parte de rídulo es un poco especial y que es muy diferente. Lo que se habla de grupo de rídulo y cuando hablamos de miembro de rídulo, ¿vale? El tema de los data files, pues tres cuartos lo mismo. Los archivos de datos no tienen ningún secreto. Desde aquí podemos gestionarlos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Podemos ver el espacio y podemos en un momento determinado crear un nuevo data file y lo que he comentado antes, siempre asociado a un tablespace. Es decir, el data file al final es lo que enlaza el fichero físico de la base de datos con la estructura lógica de la base de datos, que es donde tengo las tablas. Yo las tablas las creo en tablespace y eso se almacena en datafile. ¿Por qué? Porque hay una asociación entre el tablespace y el datafile. Pues, por ejemplo, si yo quisiera crear un nuevo datafile en C, bueno, el nombre del archivo datafile1.dbf, dbf, por ejemplo, en la ruta de dos puntos barra Oracle XE, ¿vale? Quiero asociarlo al tablespace users y quiero que tenga pues 100 megas, por ejemplo. Si le damos aquí a SQL podemos ver la sintaxis, ¿vale? Alter tablespace user, add data file y el data file que quiero. Bueno, aquí le puedo dar más parámetros si quiero que se amplíe automáticamente cuando esté lleno, en qué proporción, cuál es su tamaño que quiero que tenga, etcétera. Pues ya está, lo he añadido y aquí tenemos ese data file. Si yo ahora me voy a la estructura, al tablespace, y me voy al tablespace users, en el que he usado antes, ¿vale? Aquí, en las pestañas, en la parte superior, me dice las características que tiene este tablespace, pero fijaros, me dice archivos de datos. Veréis que hay dos archivos de datos, el que ya tenía y el que acabamos de crear nosotros, que es el C Oracle XE datafile.df. Si nos venimos aquí al Oracle XE, pues aquí ya lo estamos viendo. Estamos viendo los rídulos que hemos creado antes con el grupo 4 y el datafile, ¿vale? Pues así es como se gestiona el tema del almacenamiento. Luego hay unos ficheros especiales que ya os he comentado antes, que son los archivos de control, que desde aquí, mirad, esta base de datos tiene solamente un archivo de control, solamente uno, ¿vale? Entonces, fijaros que no me deja crear, yo no puedo crear un control file nuevo. Yo no puedo crear un control file nuevo, ¿vale? Fijaros que lo único que me permite es hacer una copia de seguridad. Yo puedo hacer copia de seguridad de mi control file todas las que quiera, pero no me deja. ¿Cómo tendríamos que hacerlo si yo digo, este control file, mi base de datos está en riesgo? Pues tendría que, este es un proceso un poco más manual porque los control files se crean cuando se crea la base de datos. Entonces no son ficheros vivos, digamos, no son ficheros que crezcan y decrezcan, sino que lo normal es que cuando yo diseño una base de datos, cree dos o tres control files
y me olvide de ello. Mirad, en Oracle, app, el directorio Oracle, donde esté vuestro Oracle Home, hay un directorio muy importante que se llama database. ¿Vale? Dentro de este directorio database tenéis un fichero que es o bien un ini o bien un spfile. Ese es el fichero de control. Pues bien, en este fichero, que lo vamos a abrir con un Notepad, bueno, con el WordPad, por ejemplo, en este fichero, bueno, nos dice, aquí nos está diciendo que esto al final cargue un spfile que está en DBS. Bueno, vamos a ir a ese directorio, al directorio DBS, que es este. Bueno, al final no, tiene un ini que al final apunta a un spfile. Bueno, nos da un poco igual. Vamos a abrirlo, este spfile. Fijaros, dentro de este spfile, que digamos es un fichero binario, esto lo que yo estoy haciendo no se debe de hacer, sino que se debería de hacer con comandos, porque todos los parámetros se hacen con comandos, pero quiero que lo veáis. Fijaros, existe un parámetro que se llama control file y ese fichero, ¿vale? Ese parámetro ahí nos dice los control files que tiene la base de datos. Si yo quisiera añadir uno, tendría que bajar la base de datos, copiar ese fichero, o sea, hacer una copia, un espejo, y ahora venirme a este parámetro y decirle, coma, d dos puntos, ruta nueva, barra, control file, barra, por ejemplo, control file 2.dbf, ¿vale? Es un poco manual. ¿Por qué un poco manual? Por lo que he comentado, porque este parámetro de los control files suele ser una cosa que se diseña, o sea, que se hace en fase de diseño y que no se suele tocar. Para ver los control files que tiene una base de datos, lo podía hacer o bien abriendo el fichero como yo lo he hecho, que es un poco burro, o os podéis venir a parámetros de inicialización de la base de datos, y aquí en parámetros de inicialización de la base de datos, ¿vale? Aquí tenéis todos los parámetros de la base de datos. Pues uno muy importante es el control file. Es decir, cuando arranca la base de datos, realmente ¿qué es lo que hace? Lo primero que busca es este parámetro y dice, ¿dónde está mi control file? En C, Oracle, app, abre ese fichero y en ese fichero es el que le dice dónde están los data files. Es ya el que le dice, oye, esta base de datos tiene un data file, por ejemplo, en user, que está en la unidad C dos puntos barra Oracle barra no sé qué. Entonces la base de datos se va a este fichero, abre la cabecera, mira el SCN, es decir, este fichero está sincronizado a esta hora. Se va a ese fichero y entonces al final termina abriendo la base de datos. Por eso cuando falta algún data file la base de datos no arranca. ¿Por qué? Porque lo ha leído en el control file, ha ido al sistema operativo y ha dicho, oye, ¿está este fichero? No está este fichero. Pues entonces no puedo abrir. Entonces, siempre conviene que los control files estén espejados, siempre conviene que la base de datos a nivel de REDULOG tenga el número de grupos suficiente como para que la base de datos no tenga contención, y sí es muy importante que tengáis este esquema, que os lo pongo aquí antes de finalizar, este esquema, que cada grupo tenga al menos un espejo, que tenga más de un miembro, que estén espejados, por si hay algún problema, que no haya ningún tipo de pérdida. ¿De acuerdo? Bueno, chicos.